Bueno, bienvenidos a todos al 11º Congreso de Interfaces. Muchas gracias a todos por estar ahí, por haber participado, por estar participando. Vamos a dar comienzo a esta comisión de creatividad en el aula. Vamos a comenzar en el día de hoy con la exposición de Carolina Cortés, experiencia de formación docente a distancia en educación física. Carolina, te escuchamos. Bienvenida. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Les pido disculpas por mi voz, pero estoy un poco enferma. Pero bueno, no quería dejar de estar y agradecerles esta posibilidad a la Universidad de Palermo, ¿sí? Bueno, yo vengo a contarles un poquito, mientras les comparto pantalla, vengo a contarles una experiencia sobre lo que es la formación en educación física a distancia, que en realidad a ver, esto surge también, vieron que dentro de la educación física, en una formación meramente práctica, no es que no tengamos teoría, por supuesto, pero comparando con otras formaciones u otras carreras, es una formación desde la tradición más técnica. Eh, por lo cual, bueno, vengo a compartirles esta experiencia que comenzamos este año eh, a partir de una oferta académica de que, a ver, los ciclos de complementación curricular en educación física siempre han estado, llevan más de aproximadamente como 20 años en nuestro país o más, pero lo innovador a modo de experiencia en este caso es que sea una formación desde la carrera de grado, o sea, desde el inicio, en sus comienzos, por lo cual podemos hablar de estudiantes que recién salen de un nivel secundario para poder, digamos, acceder a este tipo de estudio totalmente a distancia. Bueno, la carrera de educación física, como les dije, ha sido tradicionalmente posicionada en la práctica, ¿no? Pero a partir de los últimos años, las últimas décadas, se ha visto forjada por cambios paradigmáticos sustentados en lo que es tanto en el avance científico y tecnológico, sobre incluso al cómo ver la educación física en, esto, en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces se ha visto afectada necesariamente a cambiar sus matrices y sus formas, sus objetivos, sus estrategias. En realidad estamos como en una crisis, en un lugar de transición de lo que es la formación de los futuros profesionales en lo que es la actividad física y el deporte. Bien, y tradicionalmente ha estado sustentada, ¿no?, a partir de lo que es la psicología educativa, o sea, se ha nutrido desde lo que es la psicología, pero también la última década se ha visto muy nutrida de lo que es las neurociencias, como todo lo que es en lo que es el aprendizaje a nivel general, más allá de la educación física en particular. Bueno, y después otro factor importantísimo que vino a abrir esta posibilidad es la pandemia, ¿no? La situación de pandemia en que en un momento nos vimos forjados todos y todas por encarar o continuar las prácticas educativas y de formación, decir, bueno, en un momento crítico decir, bueno, dejamos, o sea, paramos, esto va a durar un poco tiempo, o continuamos frente a esta nueva, imagínense, enseñar natación, bueno, lo habrán visto, ¿no? Todo, como lo sufrían las escuelas, esto de la enseñanza virtual, ¿no? Como de golpe, es más, el perfil del profesor de educación física es meramente práctico y pragmático, o sea, el profe es muy difícil que salga de esos estándares desde lo tradicional y trabajar con la pelota y con el contacto corporal y físico es muy difícil. La verdad que ha sido todo y es un lugar de mucho aprendizaje, de mucho desafío, bueno, como todo en educación, ¿no? Bueno, todo esto llevó a pensar en una formación por medio de la innovación educativa, que experimente las diversas posibilidades dentro de la formación de competencias inherentes al profesorado en educación física. Entonces, surgió la necesidad y la posibilidad de buscar nuevas, no solo herramientas tecnológicas, sino nuevas metodologías, nuevas formas, o sea, todo un sistema como una reestructuración en forma constante de lo que implica la formación en educación física. Y esto también es lo que abrió a este año a esta posibilidad de ofrecer la carrera desde el, como les dije, desde el minuto cero, o sea, una carrera completamente formativa a distancia. Bueno, yo acá englobé la metodología, más o menos les cuento un poquito, les puse algunos aspectos muy puntuales, pero son, imagínense que son muchos. Desde los aspectos técnicos, bueno, la articulación de clases sincrónicas y asincrónicas, la activación de clases semanales en campo educativo, o sea, toda la cuestión técnica
la estandarización de las clases, ¿no? Como esta unificación o sistematización por parte de los docentes. Esto de que los docentes están acostumbrados a nuestra libertad de cátedra, como más allá de respetar un programa o tener en cuenta en común un programa, pero después uno tenía toda la libertad para poder establecer las clases, planificarlas, las formas de evaluación. Bueno, esto llevó a la necesidad, digamos, frente a la distancia, de que fuera mucho más, tuviera una estructura mayor, una organización mayor y una mayor sistematicidad. Bueno, encuentros sincrónicos cada 7 días, de 1 hora y media, o cada 15 días de 3 horas. La articulación docente de diversas sedes, por ejemplo, las materias prácticas, eh, tiene que haber una articulación, hay docentes, literal, porque así lo pide también el ministerio, cómo enseñar, por ejemplo, las partes prácticas, los deportes, cómo enseñarlo totalmente a distancia, ¿no? Eso como que todavía es un paradigma que desde el Ministerio de Educación dice, no, esto tiene que ser algo presencial y práctico. Entonces se articulan los docentes de práctica, tanto de las sedes, los titulares, por así decirlo, que se encargan de toda la parte más, todo el armado de las aulas, porque también se separan los roles, ¿no? De contenistas y tutores, pero a la vez articulado con los profesores que se encuentran, por ejemplo, que es donde se comenzó en Río Grande, ahora se ha extendido a otras partes del país, pero bueno, por ejemplo, con los docentes de Río Grande puntualmente, entonces se trabaja en una forma articulada, en los docentes en forma a distancia. En los aspectos pedagógicos, bueno, la sistematicidad, el seguimiento del proceso de aprendizaje también, la actividad por clase semanal, o sea, no es lo mismo la evaluación, el seguimiento que tienen los chicos a distancia que en la carrera presencial, las evaluaciones procesuales o sincrónicas y asincrónicas, la diversidad de la utilización de recursos didácticos y las diversas vías de abordaje del conocimiento. Esto también llevó a buscar nuevas formas todo el tiempo de cómo abordar estos aprendizajes. Por otro lado, con respecto a los aspectos de planificación, bueno, hay toda una formación del personal que trabaja, además que creció todo el área del equipo técnico a distancia, ¿no? Esto hay una diplomatura en TIC para los docentes como requisito indispensable para poder dar clases dentro de este sistema, reuniones sistemáticas, evaluación y ajuste frente a la mejora constante, se van haciendo cambios en forma constante a partir de las necesidades. Un aumento progresivo en la exigencia académica, además, tuvimos que ver esto como no aflojar en una primera instancia, porque ya vamos a ver los distintos obstáculos y los concursos docentes especializados. Entre los resultados, bueno, esto que les decía, los obstáculos, ¿no? La carencia de herramientas tecnológicas por parte de los chicos, porque no quiere decir que sean generaciones que vienen, ¿no? Ya con un celular en la mano nacen, pero que no implica que tengan una alfabetización tecnológica. Bueno, el desarrollo de bajo habilidades cognitivas para la comprensión e interpretación de textos y consignas. Esto lo sabemos, lo hemos escuchado, ¿no? A partir de los niveles educativos anteriores, esta gran falencia que no prepara para un nivel universitario, la dificultad frente a los hábitos inherentes al estudio y al cumplimiento de tareas, la falta de comprensión frente al compromiso y la seriedad que requiere una carrera universitaria. Es como que no se llega a ese nivel de comprensión en una primera instancia. La dificultad en el posicionamiento de la formación en educación física en el ámbito formal y profesional, la presencia e inmadurez en acciones de respuesta en el proceso educativo, y esto lo vimos más acentuado después de la pandemia. Es como que se observa como una inmadurez o una adolescencia extendida, ¿no? Es como la incomprensión de los tiempos institucionales y sus formas de reglamentarias como principio. Ellos necesitan y sienten que la institución tiene que adecuarse a las necesidades de ellos, o sea, en los tiempos de ellos, y no hay digamos, es muy difícil contemplar para ellos que la institución presenta tiempos institucionales, ¿no? Bien, para poder concluir esto, la experiencia en realidad es muy gratificante a pesar de todos estos obstáculos que en realidad se presentan también en la educación presencial, en la formación. Pero lo que vemos es que a distancia hay un mayor se acentúan más, ¿no? Todas estas problemáticas. Bueno, a pesar de todo, la experiencia es muy gratificante, eh, porque hay un gran porcentaje de personas adultas que ellos manifiestan que han esperado toda la vida para esto. La verdad que esta oferta académica que llegue, por ejemplo, al sur de nuestro país, en que cuales los chicos tenían que migrar, por ejemplo, en River tenemos como nuestra población estudiantil viene de todas partes, no solo del país, sino fuera del país. Entonces, a mí, en lo personal, yo que soy de Mendoza, me impactó mucho eso, ¿no? Esta necesidad, como decir, oh, llegó nuestra posibilidad, gente adulta que trabaja en educación física y el deporte, pero como
darle la profesionalización, ¿no?, a su formación, a su quehacer diario. Es como muy gratificante ver eso, estudiantes que cursan esperando en la frontera, ¿no? Muchos estudiantes militares dentro de un vehículo conectados por medio del celular. O sea, esa necesidad, esa voluntad, ese sacrificio que hacen frente a un crecimiento personal. Bueno, esto, se puede valorar las falencias versus la motivación y la necesidad, y bueno, por lo cual creo que se presenta la necesidad de generar mayores mecanismos todavía de acompañamiento y abordaje en la individualidad de estas personas. Y por último, bueno, esto de, creo que no como primario, decir, de poder ayudarles a ellos a encontrarse dentro de un mundo académico, que es un mundo con múltiples particularidades, a partir del camino del autoconocimiento para el desarrollo de sus potencialidades. Y creo que esto es lo fundamental y lo que puedo dejar como experiencia muy grata. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por traer tu exposición. Están haciendo un enorme trabajo en educación a distancia, así que, bueno, si tienen preguntas en ese aspecto, pueden aprovechar que Carolina, que han estado tus colegas también en otras comisiones, y la verdad es que es impresionante el trabajo que están haciendo. Felicitaciones. Vamos Muchas a gracias, continuar Camila. con la siguiente ponencia del día de hoy, que está a cargo de Daniela Longobuco. Se llama Helen Keller, una lectura que abre mundos. Natalia, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para todos. Voy a compartir pantalla y sonido. ¿Pueden verlo ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenos días, como les decía, mi nombre es Natalia Lozada, yo soy docente de nivel medio del Instituto Glaucs. Hace 17 años que estoy en aula y hace varios años comencé a desarrollar este proyecto de lectura hermoso y que nos ha dado tantas satisfacciones en lo personal como docente y como adulta a cargo de un grupo de adolescentes. Este proyecto se lleva a cabo con primer año de secundaria en un nivel de inglés advanced. Yo soy docente de inglés. El proyecto es íntegramente en el idioma inglés, salvo una visita que luego les voy a contar que se desarrolla en castellano. Este proyecto nace desde mi experiencia y desde el desafío. Para mí, uno de los mayores desafíos es poder atrapar al alumnado en una lectura que ellos disfruten. En lo que es el idioma inglés, la verdad no hay mucha variedad de lectura. Siempre terminamos con los mismos, los clásicos: Cenicienta, El jorobado de Notre Dame, los cuentos de Edgar Allan Poe, Roald Dahl. Y la verdad que yo sentía que sí, ellos lo leían, hacían las actividades, se hacía un cierre, pero no les dejaba nada la lectura. No los dejaba pensando, no les desarrollaba el pensamiento crítico. Entonces un día una alumna, hace muchos años, hace alrededor de 10 años, este proyecto comenzó simplemente con la lectura, y a medida que fueron pasando los años fuimos agregándole todas estas actividades y este final con una campaña de concientización que los chicos dicen: qué lindo fue leer Helen Keller. Hace varios años, alrededor de 8 o 10 años, una alumna me acerca este libro, esta historia, y me dice: Nati, yo no la conocía, mirá qué lindo. Yo tampoco la conocía. Para los que no conocen Helen Keller fue una persona que nació sin ninguna condición, y a los 19 meses, por una fiebre muy alta, creerían que era la fiebre escarlata, quedó sordociega. Pasó un montón de obstáculos, creían que no iba a sobrevivir, pasó por un montón de obstáculos y fue la primera persona sordociega en graduarse en una universidad. Fue activista, fue oradora, visitaba los hospitales, daba charlas. En realidad hay un registro de una persona sordociega anterior llamada Laura Bridgman, pero no tuvo tanta relevancia como tuvo la historia de Helen Keller. Entonces ahí seguimos. Bueno, cuando me acercaron esta historia, me enamoré, como les pasa a mis alumnos y alumnas, y entonces mi desafío era ir más allá de la lectura. Para eso seguí los principios de lectura que establece Jeremy Harmer, que es un educador
británico que se dedica, bueno, a la enseñanza del idioma extranjero. El primer principio es lectura como habilidad activa, ¿sí? No simplemente algo pasivo, es mirar el texto, mirar la tapa, mirar los gráficos, mirar las palabras, qué quieren decir las palabras, si yo estoy de acuerdo con esas palabras. Es algo similar a la prelectura, ¿sí? Es chusmear el libro, chusmear el capítulo, ¿sí? Y de esta manera el lector se va preparando para avanzar en lo que es la historia. Luego es la respuesta frente al texto y no al idioma. Esto yo lo logro incorporar a través de la lectura silenciosa, lo que en inglés se llama silent reading. Al principio, cuando lo incorporamos, los alumnos y alumnas me decían, Nati, ¿qué no es una pérdida de tiempo? No. Vamos a hacer una lectura silenciosa. La verdad que sí, lleva tiempo. Lleva aproximadamente 10-15 minutos más. Pero cuando llegan a la lectura en voz alta, llegan desde otro lado. ¿Por qué? Porque se olvidan del idioma, se olvidan de la fonética, entonces comprenden lo que están leyendo. Cuando uno les pide al alumnado que lea algo en voz alta, un párrafo, un texto, una oración, se centran en no equivocarse, en decir bien la palabra, en decir horse y no hers, por ejemplo. De esta manera, a través de la lectura silenciosa, la respuesta frente al texto es distinta. Luego, Jeremy habla de predicciones sobre acontecimientos futuros. Esto yo lo logro hacer a través de las predicciones de los títulos de cada capítulo. Por ejemplo, hay uno de los capítulos más fuertes de esta historia que se llama El silencio oscuro, The Dark Silence, que es donde ellos descubren que luego de esa fiebre o de esa fiebre alta que ella tuvo, ella queda sordociega. Entonces, es impresionante el abanico de preguntas, de interrogantes que ellos empiezan a desarrollar. ¿Pero cómo se va a comunicar? ¿Pero qué? No entiendo. ¿Ahora va a poder ir a la universidad? ¿Cómo se graduó? Si por ejemplo, una persona ciega usa el sistema braille, una persona sorda usa el sistema de signos o la lengua de señas. Bueno, todos estos interrogantes la verdad que hacen mucho más fructífera la lectura y el desarrollo de cada capítulo. Por supuesto que no hace falta hacerlo con el título, se puede hacer en cualquier momento de la lectura, ¿sí? Cuando hay un acontecimiento importante, podemos parar y decir, bueno, ¿y ahora qué les parece que va a pasar? ¿Esto realmente es así? ¿Va a poder poner, por ejemplo, va a poder ponerse al día Helen con las otras compañeras de escuela sin tener estos sentidos? La verdad que las predicciones es una linda actividad. Bueno, luego Jeremy habla del compromiso y la participación, que esto es también un poco nuestra obligación, o nosotros somos facilitadores como docentes, entonces poder lograr o encontrar una lectura que a ellos los atrape, les llama la atención, la verdad, que hace la diferencia, créanme que hace la diferencia. Quieren participar, quieren saber, empiezan a relacionar, empiezan a decir, ay, pero yo, por ejemplo, me pasó que me dijeron, Nati, pero yo el otro día en el colectivo vi a otras personas que movían la mano y no sabía qué pasaba, o una persona le salía un sonido y no hablaba, y ahí empiezan a relacionar, y la verdad que se genera un clima de empatía, de comprensión, que es muy lindo, ¿no? Y es muy fructífero como docente. Entonces, si la lectura logra involucrar, ¿sí? También los va a motivar para seguir leyendo. Es como una cadena, un círculo. Y los últimos dos principios de lectura que para mí son los más importantes y los que más desafío le genera al docente, es las actividades post-lectura y la máxima explotación del texto. Actividades post-lectura, yo acá cité algunas que es las que a mí la verdad me dieron resultado. Por supuesto, este proyecto llevó muchos años desarrollar. Cada año yo iba incorporando cosas nuevas porque iba trabajando con los chicos cosas nuevas. Y ellos también a su vez me iban enseñando y me iban descubriendo, me iban haciendo descubrir cosas que yo hasta ese momento no iba viendo. Por ejemplo, actividades que yo sugiero. Escribir en el pizarrón disparadores para empezar a relacionar y debatir.
¿sí? Por ejemplo, ceguera, sordoceguera, todo relacionado a Helen Keller. Bastón verde, bastón blanco y rojo, lengua de señas, braille, ¿sí? Todos estos disparadores, ellos, por supuesto, usando las estructuras gramaticales correspondientes, porque no nos olvidemos que estamos en la materia lengua extranjera. Ellos empiezan a relacionar los contenidos que vieron los años anteriores o los contenidos de gramática que hayan visto, entonces empiezan a usar estructuras comparativas. Y siempre hay aprendizajes de esta actividad, que es escribir en el pizarrón y relacionar. Todos los años fueron surgiendo aprendizajes nuevos. Por ejemplo, visualización de una forma de lectura que ellos no sabían, que es el braille. Los puentes comunicacionales, si bien está la lengua de señas para las personas sordas, el braille para las personas ciegas, ¿qué pasa con una persona sordociega? ¿Sí? La figura del intérprete, ¿sí? De la utilización de las manos y de una persona que sea el puente comunicacional. Otros de los significados y de los aprendizajes fue la diferencia entre sordo, sordomudo, hipoacúsico y sordociego, ¿sí? Ellos desconocían que era un sordomudo, que la palabra sordomudo, por ejemplo, no se usa, se usa la palabra sordo o hipoacúsico. Y después, algo que sí les intriga mucho es los bastones, ¿sí? El bastón blanco, el bastón blanco con tiras rojas, el bastón amarillo y el bastón verde. Luego, otra de las actividades post-lectura que a mí también me resulta mucho es el juego de roles. En el caso de Helen Keller, yo lo que hago es les pido que usen sus manos y se tapen los oídos, los ojos y la boca y estén 1 minuto nada más. Yo me acerco a la puerta y la cierro con mucha fuerza para que ellos puedan sentir las vibraciones y por un minuto se puedan poner en el lugar de Helen. Es sumamente enriquecedor ver sus caritas y ver cómo ellos ahora empiezan a ver la lectura desde otro lado. Y como yo les digo, todo esto se puede hacer gracias a la lectura. Bueno, luego analizar citas textuales relacionadas con la... ¿Tenés Sí. 1 minuto para cerrar, para ir redondeando? Ay, me explayé Ya te mucho. pasaste los 10, ¿sí? Está Sí. casi ahí al límite. Dale, por favor. Perdón. Bueno, proyección de videos, proyección de películas. Nosotros lo que hacemos es mirar la película The Miracle Worker, que es Un milagro para Helen. El proyecto termina con una campaña de concientización. Yo acá les traje algunas fotos, no me da el tiempo. Hacen también un trabajo grupal, un trabajo de investigación de las distintas condiciones, autismo, Treacher-Collins, síndrome de Down. Estas son fotos de la proyección de la película y de la verdadera Helen, cuando ella quiere hablar y logra hablar a través de distintas técnicas. Estas son imágenes de otra campaña que hicieron los chicos de concientización, y esta es brevemente una actividad en la era de la imagen, de la inmediatez. La imagen visual también hace o funciona como disparador para que ellos puedan trabajar. El proyecto culmina con la visita de Fundasor, que es una ONG de ayuda a las personas ciegas. Creo que terminé y me gustaría terminar con una de las frases que a mí más me gusta de Helen Keller, que es: las cosas más lindas de la vida no se pueden ver y tocar si no se sienten con el corazón. Gracias por escucharme. Natalia, gracias a vos por compartir este proyecto tan lindo. Esperemos que en el momento del debate, si hay preguntas y si no, puedes mostrar con más detenimiento el final. La verdad es que súper interesante. Muchas gracias. Vamos a continuar con las próximas expositoras del día de hoy, que son Mariela y Ana, que van a presentar el proyecto La elaboración del TIF, la escritura en el medio de múltiples requisitos administrativos. Y bueno, buenos días a todos. Yo soy docente mi nombre es Mariela, por supuesto lo ven, soy docente de la Facultad de Psicología y formo parte de la cátedra del taller de producción textual, que se crea a raíz de la creación en la carrera como requisito de egreso de un trabajo de integrador final. Es un trabajo integrador, no es una tesina, digamos. Hago esta aclaración porque
no tiene la intención de que sea un trabajo ni extenso, ni que demande demasiado tiempo, sino que el objetivo de incluirlo tiene que ver con poder integrar los saberes de los alumnos durante los 6 años de carrera que dura en la Universidad Nacional de La Plata la licenciatura. Este objetivo, que tiene que ver con poder plasmar una mirada propia e iniciar líneas de investigación para los alumnos, alentar lo que es la investigación, sistematizar el trabajo que ellos hacen en las prácticas profesionales y demás, tiene en sí también muchas dificultades en su implementación que por ahí van en detrimento de este objetivo tan noble que es que los alumnos puedan tomar la palabra y que puedan empezar a construir lo que será después su desarrollo profesional. ¿Por qué digo esto? Porque este trabajo, que tiene un requisito de que sea entre 30 y 50 páginas, que pueden tomar trabajos realizados en sus materias, tiene desde la reglamentación la obligatoriedad de que esté dirigido por un docente de la casa, tiene que ser de la facultad. En un principio, y un poco esto quiero contarles, digamos, en un principio era un docente con 2 años de antigüedad, que estuviera en forma ordinaria en la facultad. En el taller, justamente como el taller se crea junto con la implementación de este trabajo, los docentes, que hace más o menos 7 años que estamos trabajando allí, empezamos a recuperar mucha información respecto de este proceso y iniciamos esta investigación como un modo de poder sistematizar qué es lo que pasaba con los imaginarios de los alumnos, de los docentes, con la implementación, cómo estaba impactando en la facultad y en la población, de modo de poder contribuir con estrategias que faciliten el egreso, porque en definitiva nuestra universidad está muy preocupada, nuestra universidad, y en general es una problemática con el egreso de los alumnos. Entonces, que esto no se transformara en un obstáculo, sino en una oportunidad. Bueno, entonces les decía, en esta línea, este trabajo tiene la obligatoriedad de estar dirigido por docentes con determinada antigüedad. Eso implica, por eso hablamos mucho de lo administrativo también, la presentación de notas, la evaluación de que ese docente tenga expertise en el tema en que el que va a dirigir. Y después, por supuesto, además de ese docente, digamos, quien evalúa también tiene que ser designado por una comisión que evalúe, que tiene las condiciones para evaluar con cierta antigüedad. Todo este trayecto administrativo que les estoy comentando implica notas de ida, de vuelta, y empezamos a observar que esto empezaba a trabar. Entonces, digamos, este es uno de los aspectos que empezaba a trabar. En esta investigación que nosotros nos propusimos, empezamos a escuchar a nuestros alumnos. Así que lo primero es decirles que es una investigación que está en permanente movimiento, porque justamente este proceso está en movimiento. Los primeros años fue como más el desconocimiento de los alumnos y de los docentes respecto de qué se esperaba de ese trabajo, con qué profundidad, qué requisitos, bueno, qué le correspondía a cada docente, porque bueno, acá tenemos involucrados, digamos, hay cuestiones administrativas, están nuestros alumnos que empezaron a plantear, digamos, sus propias dificultades respecto de la escritura. Sus propias dificultades porque se empezó a detectar que la escritura no era un ejercicio, la escritura propia, la escritura de tomar la palabra, no la escritura académica de responder o reproducir lo que dice determinado autor. Esta escritura propia no era un ejercicio al que estuvieran acostumbrados. Entonces empezamos a rastrear, bueno, en qué otras materias tenían la oportunidad de escribir, de tomar la palabra, de hacer ese ejercicio. Yo escuchaba todo lo que implicó la virtualidad, y no es lo mismo antes y después de la pandemia, porque en la virtualidad los alumnos empezaron a construir en el copia y pegue, que no es lo mismo que la escritura previamente, ¿no? Esto no quiere decir que sea el único requisito, pero sí ellos mismos manifestaban la dificultad de decodificar información por haberse acostumbrado a hacerlo todo en la pantalla y donde todo tenía que estar más o menos resuelto sin demasiada decodificación. Bueno, esto amerita otra conversación, ¿no? Pero quiero decir, esta dificultad en la escritura se acentuó post pandemia. Por otro lado, los alumnos lo que planteaban es, bueno, ¿cuál es el nivel de profundidad? ¿Cómo hacemos para encontrar los directores? ¿Qué tiempo demanda esto? ¿No?
Esto fue, por supuesto, un ensayo y error. Entonces, el contacto con los directores, el contacto con los docentes, y lo que empezó a ocurrir es que como el trabajo este se realiza cuando egresan, entonces los docentes de los últimos años son los que estaban más demandados. Estos docentes que estaban más demandados empezaron a no tener cupo para poder dirigir, generando con esto también una sobrecarga laboral en los docentes que tampoco tenían para esto una retribución extra. Entonces, esto empezó a generar, digamos, toda una movilización, primero en los alumnos, en la posibilidad de encontrar esos docentes. Cuando lo encontraban, la posibilidad de dedicarles tiempo, de aprender juntos, bueno, hasta dónde, lo que requerían, digamos. Hay alumnos que estaban muy avanzados en ese proceso porque ya venían pensando qué temática querían desarrollar, y hay alumnos que recién lo iniciaban. Entonces, bueno, ¿cómo manejar esos tiempos? Y la ida y vuelta, la corrección, digamos, no solo la atención, sino la corrección. Y los alumnos lo que empezaban a manifestar es, bueno, hay docentes que dedican más tiempo, hay docentes que tardan mucho tiempo en poder responder. Frente a esta dificultad, digamos, ¿cómo poder acompañar? Se empezaron a realizar talleres con docentes, pero también, digamos, desde ese lugar empezó a resignificarse la tarea docente, ¿no? Bueno, los docentes tienen una carga horaria por dar clases, por las correcciones y demás. Este es otro tipo de acompañamiento porque es acompañar en la iniciativa del alumno, sugerir información, textos, bueno, y poder respetar la singularidad de cada alumno. En este sentido, fue necesario revisar también qué docentes iban a estar habilitados para esa dirección. ¿Por qué? Porque, bueno, la planta docente no tenía tantos docentes con la antigüedad de carácter ordinario, digamos, se van como intersectando cuestiones institucionales, cuestiones académicas, cuestiones de escritura, cuestiones administrativas. Entonces, una de las primeras adecuaciones fue disminuir la experiencia docente. Bueno, tenía que tener 1 año de antigüedad y podía ser un docente interino. Esta es una de las primeras modificaciones que se hace administrativamente. Y otra de las modificaciones que se hace, porque digamos, la cuestión de la cantidad de alumnos, la cantidad de docentes, la demora en por ahí poder conseguir un director, la demora en los trámites administrativos, lo que empezaba a generar era más que una posibilidad, un obstáculo. Y la cuestión del egreso sigue siendo una prioridad para la universidad. Entonces, de hecho, hay un montón de estrategias para el egreso, pero uno podría decir, bueno, este trabajo, lejos de estar favoreciendo, por el modo en que está implementado, por la reglamentación que tiene, por las dificultades quizá de lo que no está anticipado, en esto que les digo de que no hay trabajo de escritura previa, o por lo menos esto es lo que sienten los alumnos, porque cuestionan, bueno, ¿por qué no empezamos con esto antes? ¿No? Entonces, se empezó a transformar en una dificultad. En ese sentido, entonces, otro de los cambios que tiene que ver con lo administrativo y con la reglamentación tuvo que ver con poder implementar estrategias de que este trabajo final se pudiera hacer de a pares, ¿no? Por supuesto que la posibilidad de hacerlo con un compañero, en un sentido, apuntala el trabajo con otros, que es es el perfil profesional, digamos, que se promueven los profesionales de la salud, pero también tenía que ver con poder recuperar aquellos grupos de trabajo que han trabajado en investigaciones o que en las prácticas o en los proyectos de extensión han hecho o han participado de la misma práctica, y entonces, bueno, poder favorecer que esos equipos puedan producir juntos y, por otro lado, aliviar el proceso que, digamos, se volvía más dificultoso de poder acompañar la relación cantidad de docentes, cantidad de alumnos. Otra de las cuestiones que aparece como importante es el imaginario respecto de lo que se espera de ese trabajo, lo que se espera de esa dirección y el tiempo que eso va a implicar. El tema de los trámites administrativos con su temporalidad de presentación de nota, de tratamiento en el consejo y demás, empezó a generar como cierto imaginario de que eso era... sí, Adrián,
Perdón, sí. 1 minuto para redondear, Mariela. Te queda. Bien, bueno. Bueno, entonces lo que les, digamos, el tema, los imaginarios respecto de lo que implicaba ese trabajo, también se transformaron en obstaculizadores y no propiciadores. Por eso utilizamos encuestas, entrevistas en profundidad con los distintos actores institucionales, de modo de poder sistematizar esa información y poder proponer a la facultad, estamos en esa instancia, algunas alternativas que agilicen y faciliten este proceso. Sobre todo pensar en qué momento quizá implementar esta estrategia de escritura, digamos, este taller, si en los últimos años o comenzar mucho antes, qué talleres o qué propuestas podemos hacer a los docentes y en todo caso, por último, cómo poder acompañar a nuestros alumnos para que en definitiva este proceso sea aquello para lo que se creó y no termine siendo un obstáculo para su egreso. Eso simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mariela. Bueno, si hay preguntas, los invito a que las dejen en el chat o que las tengan ahí a mano para el momento del debate. Vamos a continuar con Julio Manuel Pereira, que nos trae la ontogénesis didácticas para diseños de enseñanza. Julio, bienvenido, te escuchamos. Julio, estás con el micrófono apagado. Perdón. Buen día. Lo que voy a compartir brevemente son algunos ejemplos de materiales didácticos de bajo y nulo costo, ¿sí? Que acompañan procesos como hologramas, lentes VR, ¿sí? Eventualmente lo que tiene que ver con proyecciones y todo lo que es pensamiento visual, llevado al campo de recursos que alternan y complementan esos procesos para que los estudiantes, a través de estructuras propioceptivas y sensorio-experienciales, reconstruyan conceptos. Esto se centra básicamente en dislexias, dispraxias, autismo, sordoceguera, que hoy estuvieron hablando de eso, y permite reconstruir a través de pensamiento visual, tacto perceptivo, ideográfico y tridimensional, representaciones. Por ejemplo, esto es una brújula que la llamamos CIRCIR, círculo circunferencia. Esto permite en el espacio diferenciar círculo de circunferencia, área de perímetro, ¿sí? Y le permite a los chicos sacar del plano y llevarlo al cuerpo, que puede ser explorado, por ejemplo, en el síndrome de Down con estructuras orofaciales, ¿sí? O tacto perceptivas, para que el estudiante comprenda un concepto círculo-circunferencia y no sea un círculo blanco o un círculo pintado en el plano. Esto va permitiendo que se reconstruyan representaciones. Esto está roto, está utilizado por los chicos. Esto es una bandeja de pizza a la que agregamos información y una segunda lengua, para esto enseñar guaraní, portugués, inglés, que hace, ordena el reloj circadiano de un chico a lo largo de un día y va trabajando como anticipadores y organizadores de su estructura. Entonces le permite asociar lenguaje asociado a momentos del día. Si duermo de noche, ¿sí? Horario, palabras asociadas como dormir, sábana, sueño, pesadilla, ronquido, generar categorías semánticas del lenguaje asociado a momentos del día. Y esto le permite al estudiante ir organizando su reloj circadiano a través de esto, generando una estructura lingüística y aprendiendo la hora. ¿Sí? Esto, por ejemplo, que viene en el fiambre, ¿sí? Permite generar una rejilla posicional como si fuera un ábaco físico. ¿Sí? ¿Me escuchan todos bien? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Entonces esto permite sumar decimales. Utilizo el decimal y pongo unidad, decena, centena, unidad de mil, y me permite sumar 1,4 más 0,08 más 123, ¿sí? Le ordena en el plano al chico las columnas que tienen que ver con unidad de decena, centena, y posterior a la coma, nociones de centésimas, milésimas, ¿sí? Esto ordena la estructura de pensamiento. Después se generan este tipo de materiales que lo han visto 1000 veces, ¿sí? Pero que, bueno, sirven como elemento de proyección, ¿da? Al estipular funcionalidades que, reciclando un material, cinta adhesiva y un dibujo más sumado a lo que es, ¿sí?
la linterna de un teléfono, hacer una proyección, ¿sí? Bueno, en este caso hay mucha luz, pero se puede proyectar para hacer dibujos en las paredes y hacer articulaciones y juegos en la pared interactivo. En este caso tiene una Aedes aegyptis porque estuve trabajando en la prevención del dengue y el reconocimiento del mosquito, ¿sí? Entonces esto funciona como una tecnología asistiva para lo que es el ensamble de determinadas imágenes que pueden superponerse. Esto ayer el otro día lo mostraba en psicoprofilaxis y sirve para también la enseñanza del cuerpo humano, ¿sí? Esta estructura que se coloca como sobre el brazo permite trabajar, ¿sí? Lo que es, ¿tá? Todo el sistema óseo, después las capas de la piel, y a través de esto hacer circular agua o algún líquido para biosimular lo que es la circulación sanguínea a través de un uso de una jeringa. Esto que se coloca sobre los chicos, ¿sí? Para que trabaje, que vale recordar que esto no se hace para los chicos, lo hacen los chicos. La clase es un constructo similar al STEAM, ¿sí? Un espacio maker, donde van construyendo esto y el ensamble y el armado permite trabajar lateralidades, grafomotricidad, coordinación de óculos manuales y las partes para el armado del todo. Este material, por ejemplo, todo esto está en Escuelita Ambulante Caminos de Tiza, si lo buscan en Facebook, ¿sí? Utilizado por los chicos. Esto permite trabajar unidad, decena, centena, unidad de 1000. Ustedes lo deben estar viendo inverso, pero ¿sí? El chico va rotando los números, ¿sí? Según coincidan, teniendo el 0 prohibido, ¿no? Porque el 0 no se nombra. Entonces le permite saber que si acá queda en 1, es 100, ¿sí? 12. Y eso que es, por ejemplo, 112, está para evitar el concepto 12 en trastornos del lenguaje, estructura de pensamiento, es para entender la lógica del armado de la banda numérica. Después se mejora. Entonces, quien utiliza esto, por ejemplo, va a trabajar 11, 12, 13 y va a trabajar un 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Son estructuras de accesibilidad cognitiva para leer números, ¿sí? Después hay otras estructuras morfológicas de trabajo que se van utilizando para otros preceptos, como, ¿sí? Biosimular, perdón que se me... Acá está, ¿sí? Acá esto permite, esto es Tergopol, es una bandejita que se rellena con la letra A, o escribo Aria, o lo puedo poner en braille, ¿sí? Y va tapando. Entonces acá pueden diferenciar área y perímetro, un concepto matemático a partir de una experiencia sensorial. Ya que hablaron de Helen Keller, estas son estructuras que se utilizan para sordo-ceguera para construir conceptos de memoria semántica a través de experiencias sensoriales, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un planeta Tierra, lo metemos en una bolsa de nylon, lo inflamos y trabajamos la noción y el concepto de atmósfera como capa de gases invisibles que protege la Tierra, y podemos arrojar piedritas o algo y escenificar lo que es o cómo actúa con los cuerpos celestes como meteoritos, o podemos poner agua con aceite y alumbrar con la linterna del teléfono, y cuando se vean los colores explicar por qué el arcoíris toma forma de bóveda celeste. Son representaciones ideovisual, tacto-perceptivas, que se llevan al plano de conceptos escolares, ¿sí? Que lo deben haber hecho 1000 veces, armar la pirámide, armar el cubo, ¿sí? Esto lo deben haber hecho 1000 veces en la escuela. La única diferencia es que para trabajar con problemáticas del aprendizaje se agregan informaciones sensoriales para constructos epistémicos, donde pincha es vértice, donde filo es arista, donde es plano es cara, donde está pegado es base, y cuando lo construyo altura. Eso me permite que un estudiante agarrando un tetaedro, ¿sí? Tocando, pueda contar, ¿sí? Cuántas caras tiene, cuántas aristas tiene, cuántos vértices tiene, pudiendo entender un cuerpo geométrico a partir de una representación táctil y no solo visual, ¿sí? Y eso le permite proyectar en el espacio. Entonces, permite una traslación de la figura geométrica al cuerpo geométrico. Esas son representaciones que van funcionando para el uso de estructuras morfológicas, como esto que lo deben haber visto 1000 veces, ¿sí? Que es trabajar la tridimensionalidad de la Tierra y los cortes transversales
agregando información en braille en las diferentes texturas, ¿sí? Y la diferencia cromática para trabajar manto, núcleo externo, núcleo interno, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con, en este caso, la topografía de la Tierra. Estos son materiales, ¿sí? Que, por ejemplo, permiten explicar el ciclo hidrológico del agua, ¿tá? De manera móvil, trabajando. Las bandas negras están en braille. Sé que no se llega a ver, pero sí, yo soy autista, soy anti-PowerPoint. Entonces, sí, esto tiene tacto representaciones y permite entender la noción de ciclo de manera cíclica, interactiva al movimiento. ¿Sí? Y esto permite ir hacia atrás y hacia adelante. Entonces puedo invertir el ciclo para desconstruirlo o construirlo. Y después hay mucha información escrita y táctil y sensorial. El agua la hago con silicona, ¿sí? ¿Sí? Biosimulando gotas de agua y esas cuestiones. Bueno, básicamente la ontogénesis es pensar, ¿sí? ¿Cuál es la razón de ser del material didáctico? Adaptado a través de un principio que se llama DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, y en este caso, o con estos ejemplos, de bajo y nulo costo, que son para estudiantes que en determinados contextos no tengan oportunidades tan significativas, como por ejemplo trabajar, ¿sí? Cuando el niño ve que chancho, ¿sí? El dibujo chancho va a chancho, cerdo y puerco, entiende el concepto sinónimo de manera visual, asociando imagen con palabra, no entre palabras, ¿sí? Lentes, gafas, anteojos, ¿sí? Lo remite al mismo objeto, va comprendiendo la noción de sinónimo a través de imágenes, ¿sí? Esto utiliza una estructura similar a lo que son los pictogramas, ¿sí? Después puedo hacer, por ejemplo, si trabajo América, ¿sí? Si lo invierto, si lo inclino a América, queda un pato. La cabeza es Sudamérica, el cuello América Central, el cuerpo América del Norte y el bichito que se quiere comer son las Malvinas. Entonces me permite que el chico tenga un puente mnemotécnico para asociar o reconstruir preceptos que pasan por el orden de, en este caso, de la geografía, ¿sí? O esto es una brújula de gentilicios. Ahí. Se va abriendo. Entonces, si estoy en la Tierra soy terrícola, pero como vivo en América soy americano, dentro de América, en Sudamérica soy sudamericano, argentino, ¿sí? Misionero, y puedo terminar poniendo una foto de su casa para trabajar la noción de barrio y domicilio para trabajar el DNI, o trabajar a partir de lengua, los gentilicios, las nociones de continente, planeta, continente, región, ¿sí? Provincia, país, provincia, departamento, ciudad, barrio. ¿Tá? Básicamente es a compartir referencias de materiales, que son muchos más, pero que tengan una idea de cómo pensarlo de bajo y nulo costo para estudiantes con diversidad funcional y lingüística. Quien les habla trabaja literalmente en clases plurigrados y doy clases en la triple frontera argentina con Brasil y Paraguay en 4 lenguas. Toco la lengua de señas, portugués, guaraní y español. Entonces, estos materiales me solventan la transferencia lingüística para la comprensión audiovisual. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por traernos la presentación. Súper entretenido para también poder ver, no de forma digital, sino los objetos y los elementos que usás. La verdad es que es súper interesante. Además, se aplican otros conceptos como la sustentabilidad, el reciclaje, así que me parece súper lindo tu proyecto. Si hay preguntas para Julio, las dejamos para el final. Vamos a continuar ahora con Mariano Federico, que nos Hola, ¿cómo están? pensar la ESI desde el lenguaje teatral. Bueno, les cuento, soy Federico, Mariano Federico, soy de Santa Fe, trabajo en la Escuela Provincial de Teatro y soy docente de la cátedra Seminario Alternativo. El Seminario Alternativo lo que busca dentro de la carrera del profesorado en teatro es poder pensar todos esos elementos que van eh, construyendo la nueva educación dentro de un profesorado, pensar esos elementos que nos van interpelando en la carrera, más allá de los contenidos que son fijos y canónicos. Durante la pandemia, trabajé, por ejemplo, la idea de
la teatralización desde los medios digitales y pensar el teatro desde la posibilidad del teatro y la enseñanza del teatro desde el Meet, desde otras plataformas. Este año fue interesante la propuesta de poder pensar la ESI, pero no como una construcción que tenga que ver con llevar el contenido directamente, sino poder pensarlo desde el teatro. A ver, nosotros en la escuela sabemos que toda construcción teatral, todo texto teatral tiene que ver particularmente con una forma de construir y de narrar el mundo que lo vive el autor. Así como Ibsen en su momento planteó la idea del rol de la mujer, ¿no es cierto? Allá hace un siglo atrás, la idea fue empezar a ver qué es lo que tienen además esos textos adentro y cómo esos textos clásicos poder ayornarlo para poder tener una continua formación de conocimiento sobre el arte. Entonces, lo que planteamos fue tomar textos clásicos de la literatura teatral para poder pensarlos desde los ejes de la ESI. Nosotros sabemos que los ejes principales de la ESI tienen que ver con cuidar el cuerpo y la salud, con ejercer nuestros derechos, con reconocer las perspectivas de género, el respetar la diversidad y valorar la afectividad. Entonces, la idea fue, ¿cómo tomo un texto? En este caso trabajamos con los estudiantes, trabajando un texto que es muy cotidiano, que es Antígona Furiosa de Griselda Gambaro. Tomar ese texto, pero además de poder pensarlo desde perspectivas que tengan que ver con perspectivas de género y sobre la educación sexual integral. Si uno toma el texto de Antígona Furiosa, lo primero que va a hacer es una intertextualidad con Antígona de Sófocles, que habla de esta mujer que se enfrenta al poder para tratar de llevar, para poder enterrar a su hermano. El poder le decía, no, no lo vamos a enterrar, no tiene derecho porque es un traidor, pero ella dice, no, mi hermano tiene derecho a sepultura. Todos los muertos tienen derecho a sepultura. Zelda Gambaro, cuando reconstruye ese texto, lo va a reconstruir en el año 84, 85, pensando en a pedido de de las madres de Plaza de Mayo, que dice, queremos un texto teatral que nos pueda hablar sobre eh, exigirle al Estado que nos devuelva los cuerpos de nuestros 30.000 desaparecidos. Queremos y tenemos, ellos tienen derecho, nosotros tenemos la obligación de que esos cuerpos sean enterrados. Entonces, obviamente, la cosmovisión, la construcción que tiene que ver este texto, habla de eso, del regreso a la democracia, del recuperar estos cuerpos, de darle la sepultura, de qué pasó qué pasa cuando el Estado no da la solución y son esos que son el pueblo, los que representan al pueblo, los que van a pedir, ¿no es cierto?, que el Estado se haga cargo de esta situación. Este proyecto se enmarcaba sobre dos ejes. Primero la ESI y segundo, pensar también los 40 años de democracia. El movimiento de los 40 años de democracia. Hubo dos momentos dentro de lo que fue este proceso que empieza a principio de año. Primero con los estudiantes trabajamos sobre el texto y nociones simples sobre, bueno, qué nos pasa con el texto, qué nos construye el texto, de qué habla, cómo lo puedo mirar. Los estudiantes empezaron a buscar fragmentos de escenas para representar desde la simple lectura del texto y trabajándolo intuitivamente. El texto en sí, llegamos a mitad de año y el texto como que los chicos tenían cierta resistencia. Había algo que no estaba cerrado. Por lo que en el segundo cuatrimestre empieza el segundo momento de poder pensar lo que se llaman los contenidos.
pensar realmente el porqué de la construcción para la propia educación del teatro. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos un marco teórico fuerte, donde hablaba sobre la educación sexual integral, y otro marco que hablaba sobre la construcción y los procesos democráticos en Argentina. ¿Qué es lo que sucedió? Los chicos a partir de eso fue muy interesante porque le encuentran una nueva forma al texto. Que en principio el texto los aburría o los abrumaba o no le encontraban, como decir, no le daban pie con bola. Ahora generan una estructura sobre los textos y un proceso de apropiación, donde el marco teórico no solamente al ser los interpela, sino también que les permite recrear la visión sobre este texto. Ahora Antígona Furiosa no solamente habla de los 40 años de la democracia, sobre los dictadores, sobre la recuperación de los derechos, sobre el recuperar y dónde están estos 30.000, bien, sino también que empieza a tener una perspectiva de género. Algo que antes, si bien estaba, pero estaba sumiso a nuestra visión principal, que era pensar los desaparecidos. Bien, ahora Antígona Furiosa también va a hablar de esta cuestión del género. ¿Cuál es, eh, cuál es el rol de la mujer dentro de esta historia? ¿Cómo se construyen eh, las normativas patriarcales? ¿Qué significa ser el dictador hombre frente a una humanista mujer? ¿Cuál es el rol que se espera de este hombre y cuál es el rol que se espera de la mujer? Que en el texto está. Bien, entonces a partir de esto hubo una intervención de unas compañeras, unas estudiantes de cuarto año. Este taller se da en el segundo, este seminario se da en el segundo, de unas estudiantes de cuarto año donde empiezan a hacer construcciones y empiezan a interpelar no solo los textos, sino las escenas, la lectura, la interpretación, para que los estudiantes empiecen a hacer una dramaturgia propia. O sea, empezar a resignificar desde su propio conocimiento, de su propio marco teórico, este texto teatral para poder generar nuevas escenas que tienen que ver más con el cotidiano, con qué es lo que pasa hoy, con qué es lo que estamos necesitando ver hoy o visibilizar hoy que antes no se visibilizaba o que quedaba soslayado ante un tema eje. Eh, Hoy en día ahí me parece muy interesante que los chicos puedan apropiarse de eso y no solo, y en esta apropiación del texto también empiezan a generar propia dramaturgia, donde los intereses tanto humanos como sobre el conocimiento, el interés sobre la historia propia. A nosotros nos pasó, por ejemplo, de que había chicos, estudiantes que no estaban del todo informados sobre lo que fue el proceso de reorganización nacional, no estaban del todo informados sobre qué eran las madres de Plaza de Mayo. Entonces hay un nuevo reconocimiento, pero desde otra perspectiva, una perspectiva que es propia. Los estudiantes empiezan a tomar sus propias decisiones y empiezan a construir sus propios moldes éticos y morales también. Eso es muy interesante, porque como sabemos, la actividad teatral, la actividad artística en realidad es una construcción y una reproducción, una escritura y reescritura de el propio espacio que vivimos y cómo nos va condicionando ese espacio para ver cómo sentimos, cómo somos tanto social como políticamente. Es interesante esto en realidad como un minuto. Entonces es interesante ahora ver realmente cómo hoy en día yo puedo decir que hay nuevas producciones que tratan el tema de Antígona Furiosa como una base
pero a su vez es la reproducción de un mundo que estamos viviendo, con ciertos miedos, con ciertas cuestiones que los chicos empiezan a ver como importante por hablar y por decir. Es la construcción de la nueva palabra, la construcción de la palabra jornada, sobre siempre pensando que tuvimos un texto clásico que ya está leído, que ya está interpretado, que ya está hecho miles de millones de veces, pero ahora forjando y formando una nueva mirada. Bueno, es eso un poquito. Así que bueno, gracias por haber escuchado. Gracias, Federico. Perdón por ahí quizás cortarlos con el tiempo, pero es para que quede un momento de debate y quizás ahí puedas ampliar un poquito más lo que querías decir. Si te quedó algo en el tintero, ahí anótalo, tenelo a mano para no olvidarlo. Vamos a continuar ahora con Nadia. Nadia nos habla desde Rosario, Santa Fe. Bueno, después también pueden contar desde dónde están, que tenemos desde varias localidades de acá de Argentina. Y ella va a presentar el uso de TICs en tutorías de pediatría en medicina. Bienvenida, Nadia. Ahí vemos tu presentación. Muy bien. Gracias. Gracias por el espacio. Bueno, es un gusto para mí estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, esta experiencia educativa que llevé a cabo en un espacio de tutoría en el cuarto año del área clínica pediátrica en la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Les voy a contar un poquito de en qué consistió la experiencia. Uno de los contenidos centrales, digamos, del área, bueno, por la relevancia que tiene, es la fiebre. La fiebre es un tema que es, bueno, uno de los motivos de consultas más frecuentes en la práctica médica de atención de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, a pesar de los avances que hay, es un tema de debate y es un desafío su abordaje tanto para los profesionales tratantes como para la enseñanza de este contenido tan relevante en la educación médica de grado. En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, el plan de estudios vigente propone como estrategia educativa el aprendizaje basado en problemas. Entonces, lo llevamos a cabo a través de espacios de tutoría, los cuales, bueno, digamos, están planificados para ser desarrollados a lo largo de un cuatrimestre, en el cuarto año de la carrera, y otro espacio en el quinto año de la carrera. Este contenido se comienza a desarrollar en el cuarto año. Estos encuentros tutoriales son semanales, por lo cual para un tema de tal jerarquía, a veces nos resulta insuficiente el tiempo que se destina, digamos, para este espacio. A raíz de esta necesidad surge esta propuesta de esta experiencia pedagógica desarrollada en dos tiempos. Un tiempo asincrónico, para el cual utilicé y diseñé este recurso educativo, y un espacio sincrónico en el cual se comparte lo trabajado, lo abordado individualmente por cada uno de los estudiantes. El recurso educativo asincrónico, que es el que les voy a presentar, fue diseñado en Padlet. Acá está disponible el link si a alguien les interesa. Y ahora les voy a compartir algunas imágenes donde, bueno, desarrollo un poco, les voy a contar lo que planifiqué en este Padlet. El contenido, entonces, como les decía, es el síndrome febril sin foco en menores de 36 meses. Inicialmente les propuse a los estudiantes esta trama conceptual, luego una actividad introductoria y después a disposición distintos recursos educativos. La trama conceptual va a desarrollar, va a desglosar minuciosamente
cuáles son los grandes títulos que el estudiante tiene que ir desarrollando, tiene que ir estudiando para poder abordar de manera integral el contenido. Entonces vemos en un principio la definición, la etiología, la epidemiología, en qué consiste el cuadro clínico, cómo se estudia y cuál es el tratamiento. Como les contaba antes, en un segundo momento, propongo una actividad introductoria que es una pizarra de Jamboard, al cual los alumnos acceden a través de un link que está insertado dentro del Padlet. Se plantea una situación problema breve que toma un contenido que puede ser un motivo de consulta de la práctica real, pero adaptado justamente para enseñar. Todo esto atendiendo a lo que les comentaba inicialmente, de que el aprendizaje basado en problema es la estrategia pedagógica central que propone nuestro plan de estudios vigente. Les leo el problema, que es muy breve. Dice que consulta a Aníbal, que tiene 4 meses, lo trae su mamá porque lo nota quejoso, llora mucho y desde anoche no quiere tomar el pecho. Le toma la temperatura y tiene 39 grados 2. A partir de allí propongo una consigna, una pregunta que dice que, bueno, ¿qué preguntas realizarían para hacer la historia clínica? Y cada uno, haciendo referencia a cada uno de los estudiantes, va a pegar su etiqueta en el Jamboard concerniente aportando, digamos, a las preguntas que plantean y considerando también lo que fueron preguntando el resto de los estudiantes. Es decir, de esta manera se va a construir en esta pizarra grupalmente, a través de un trabajo colaborativo, qué preguntas ellos consideran que van a ser necesarias para ir ampliando la historia clínica. El otro tópico que propongo en el Padlet son los recursos educativos. Seleccioné algunos recursos pertinentes, recursos audiovisuales, donde, bueno, se plantea un video que está disponible en YouTube, bueno, en el cual se señalizan algunos signos y datos clínicos para abordar el lactante febril. Y luego algunos documentos, consensos, actualizaciones, capítulos de programas de actualización de posgrado, sobre, bueno, temas vinculados al contenido que estamos desarrollando, bases fisiológicas del tratamiento de la fiebre, uso racional de antitérmicos, y también algún material de promoción de la salud para cómo, digamos, abordar este contenido, este tema con las familias. En este segundo momento que les mencionaba antes, que es la instancia presencial en tutorías, los estudiantes comparten al grupo las actividades que desarrollaron previamente, cada uno suma sus aportes, plantea sus inquietudes, se confrontan ideas, intentando construir entre todos nuevos aprendizajes. Esta experiencia fue valorada muy positivamente por los estudiantes a través de una encuesta que les compartí yo, digamos, por una inquietud personal. Y bueno, ellos señalaron, digamos, como ventajas este tipo de estrategia. Creen que, bueno, optimizó el tiempo de estudio individual y favoreció un mejor aprovechamiento del tiempo de trabajo en el espacio de tutoría, que, como les decía inicialmente, a veces nos es escaso. También les ayudó a una mejor organización de los conceptos para ser aprendidos. Hicieron particular referencia a la trama conceptual del inicio, que, bueno, yo sentí, digamos, que mi objetivo, que era justamente sistematizar y organizar los puntos principales que ellos debían ir desarrollando, ese objetivo se pudo cumplir. También señalaron una mayor integración de los contenidos entre sí y con conocimientos previos. Bueno, fiebre, digamos, todas las personas, más allá de que estén vinculados o no
a carreras o a formaciones relacionadas con el área de la salud, todos algo sobre la fiebre sabemos, todos alguna vez hemos tenido fiebre o conocemos a alguien que haya tenido fiebre. Tanto es un tema que todos de ese contenido algún conocimiento previo tenemos. Ellos señalaron que pudieron integrar esos conocimientos previos con los nuevos contenidos y los nuevos conceptos disciplinares que fueron adquiriendo. También señalaron un fortalecimiento de la correlación teórico-práctica, fundamentalmente considerando que estos estudiantes del cuarto año se encuentran cursando el ciclo de diagnóstico, tratamiento y recuperación, que son, digamos, las últimas instancias, los últimos años antes de finalizar la carrera de grado. Y bueno, todo esto le favoreció la construcción de un pensamiento médico crítico. Y bueno, a modo personal, digamos, a modo de conclusión, también, bueno, considero que esta experiencia fue muy satisfactoria, ya que, bueno, permitió desarrollar estos contenidos, que son contenidos tradicionales, contenidos centrales, troncales, desde el punto de vista disciplinar, de una manera diferente. Muy bien, gracias Nadia por traernos tu presentación. Vamos a continuar ahora sí con la última presentación de esta comisión, así que bueno, a todos les pido que preparen ahí sus preguntas y sus comentarios o lo que quieran ampliar para que después de que exponga Carolina Kurtz podamos iniciar el debate. Y vamos a comenzar, Carolina, perdón, nos trae la ponencia que se llama Identidad en Construcción, Caminos de Búsqueda y Transformación, un proyecto para pensar la multiplicidad de la identidad. Bienvenida, Carolina. Hola Pamela, gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Te Dale, escuchamos. bueno, qué interesante todos los proyectos. Ahí voy a compartir pantalla. ¿Estoy bien? Súper bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, ahí va. Quiero ver lo que voy compartiendo y a ustedes al mismo tiempo. Ahí va. Ahí. Ahí estoy. Bueno, mi nombre es Carolina Kurtz, yo soy licenciada y profesora en artes de la UBA. Hicimos este proyecto junto a Verónica Cogniulanik, que también es docente, y empezamos a pensar en este proyecto que tiene el objetivo de tratar de pensar la identidad con jóvenes de secundaria, en espacios recreativos o espacios más formales. Empezamos a pensar en este proyecto porque veíamos que había como un área de vacancia en estas temáticas, que a veces es necesario poder pensar en estos temas con los chicos y con las chicas y poder plantear también que la identidad es una construcción justamente, que es un proceso, que incluso los adultos no estamos cerrados y no hay digamos, siempre pensamos en la identidad no como esencia, sino como un proceso, algo que se va dando y que no tenemos dado para siempre y que cada día nos vamos pensando nuevamente. Bueno, el proyecto se llama así, Identidad en Construcción, Caminos de Búsqueda y Transformación. Lo hicimos con un equipo interdisciplinario porque creemos que así son los mejores proyectos, y tratamos de abarcar la identidad lo más ampliamente posible desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva psicológica, desde la perspectiva artística, que es bueno, nuestro campo, y obviamente desde lo pedagógico, ¿no? Para poder pensar cómo se puede trabajar esto en el aula. Bueno, el material en concreto para contarles, les voy a ir mostrando algunas capturas de pantalla, pero es un video, ¿sí? Es un material audiovisual que hicimos 15 entrevistas a diferentes personas que mediante su testimonio nos cuentan algo sobre su identidad, algo sobre su historia, sobre cómo van construyendo la identidad hasta el momento de esa entrevista, y a partir de esa entrevista un poco la idea es que cada uno nos cuente cómo define la identidad, qué es la identidad para ellos y para ellas, para darnos cuenta justamente que
tratar de definir la identidad es algo imposible, ¿no? Un poco el juego es que armamos un documental donde tratamos de definir algo que no logramos hacer, ¿no? Pero bueno, mediante esos intentos de definiciones vamos tratando de definirla y vamos creando un relato polifónico que se compone por estas múltiples historias de vida, donde reflexionamos sobre lo complejo que es justamente construir nuestra identidad, ¿no? También, además del material, que es libre y es gratuito, esto no lo dije, pero bueno, lo hicimos a partir de diferentes subsidios y está para utilizar. Ahora voy a dar, obviamente, en las redes y todo como para que puedan tener acceso y después lo dejo escrito, porque la idea es que se viralice, digamos, que se pueda ver lo más posible, que se pueda usar, y además del material audiovisual hay una caja de herramientas con algunas propuestas y con material más teórico sobre qué es la identidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Bueno, tratamos de abordar, como les decía, la identidad desde lo más amplio posible. Abordamos el género, ¿sí? El derecho a la identidad y la ley de identidad de género, y lo importante que es que exista la ley de identidad de género para propiciar que esto sea un derecho realmente y que todos podamos, y todas y todes, construirnos desde lo que realmente queremos ser, ¿no? También, obviamente, en el contexto social, histórico, importante de nuestro país, pensamos la identidad a partir del derecho y desde la restitución de la identidad y la lucha que hacen las abuelas de Plaza de Mayo para restituir a todos los nietos que han sido apropiados. También pensamos en las identidades migrantes, las persecuciones, el racismo, la discapacidad, las identidades colectivas, cómo vamos construyendo la identidad con otros, ¿sí? A veces parece que la identidad es una búsqueda personal y solitaria, pero en realidad también construimos nuestra identidad con otras personas en lo que compartimos, no solamente en lo que nos diferenciamos. Y por último también el lugar del arte, ¿no? Como a través del arte podemos construir la identidad con mayor libertad, creemos nosotras, y cómo, bueno, el arte en la escuela puede ser un espacio en el que a partir del juego podamos probar diferentes maneras de ser. Y incluso desde los testimonios algunas personas nos contaban que bueno, desde personajes en el teatro o personajes en una banda, por ejemplo, una banda de rock, pudieron empezar a probar diferentes ropas, diferentes modos de ser que después terminaron usando, digamos, empleando para su propia vida personal, más allá del arte y más allá del escenario. Bueno, como les decía, el eje del material tiene que ver con esta pregunta por la identidad, que es una pregunta que parece muy fácil, ¿quién sos? Pero en realidad si empezamos a tratar de responderla, es muy compleja, ¿no? Vamos cambiando durante toda la vida sobre esta respuesta, vamos cambiando también según quién nos pregunta, o según con quién nos paramos. Yo no soy la misma con mi hijo, no soy la misma con mi pareja o con mis alumnos, ¿no? O con mi mamá. Y entonces la idea justamente es esto, poder pensar la identidad desde un permanente estado de pregunta, de construcción, pensar la identidad no como esencia, como les decía, pensarnos en gerundio, como un vamos siendo, y preguntarnos por quiénes estamos siendo y tener la posibilidad de responder diferentes cosas, ¿no? Tratar de construir una sociedad, en definitiva, que nos dé la posibilidad de que todos nos podamos hacer esta pregunta y que podamos a veces no tener respuesta, ¿no? Pensar la identidad también desde una perspectiva feminista. Nos interesa pensar la identidad en relación a la búsqueda y a las luchas por la igualdad, y poder pensar y reclamar que todos tengamos los mismos derechos, ¿no? Para acceder a poder ser quienes queremos ser. Y en ese sentido, si podemos pensar en eso, vamos a pensar en, bueno, ¿qué mundo queremos, no? Queremos un mundo en el que todos podamos preguntarnos, respondernos con mayor libertad. Queremos un mundo en el que nos podamos encontrar con los otros, y que sea un mundo en donde nos encontremos todos distintos y no solamente los semejantes, ¿no? Ese es un poco el espíritu del proyecto, y bueno, los invito y las invito a buscarlo. Acá está, bueno, en la plataforma en Instagram, y en la plataforma del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, que se llama Vivamos Cultura, también está, se puede ver gratuitamente, y en nuestras redes está el link para acceder a
al proyecto en el Drive, donde pueden acceder también a la caja de herramientas, donde tiene este material, propuestas para el aula, que eso también es libre y gratuito. Así que bueno, espero que les haya interesado y que se sumen a conocerlo, a ver el material, dura 40 minutos, y incluso está como fragmentado para ver en el aula en varias partes o según temáticas. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Carolina, por participar y bueno, por la generosidad de compartir este material. Lo vamos a después estar publicando también desde nuestras redes para que puedan acceder Dale. los docentes interesados. Bueno, como Carolina fue la última expositora del día de hoy, ahora se abre este espacio que es de ustedes para que puedan agregar algo más en el caso de que por ahí los 10 minutos les quedaron un poquito cortos o hacer alguna pregunta a sus colegas. Así que los escucho, tienen todos el micrófono abierto. Buenos días. Yo, si no les molesta, me gustaría redondear la idea porque me quedó dos componentes más que usamos, que es el tema ESI y el tema TICS. Escuchamos, sí. Sí, voy a volver a compartir pantalla un minutito. Los temas ESI que tratamos en este proyecto anual de Helen Keller son respetos por las diferencias o por la diversidad, el tema de la discapacidad, de que todos tienen los mismos derechos, el rol de la mujer en esa época, la submisión de la mujer en esa época. De hecho, cuando vemos la película, la mamá de Helen se dirige hacia el papá llamándolo Captain, que es una forma de respeto absoluto, y bueno, comparamos con el trato actual. Luego tratamos el tema del derecho a la comunicación, el derecho de tener un intérprete. Este proyecto también toma más relevancia. Este año se sancionó la ley 27710, que es la ley de la lengua de señas, ¿sí? Que reconoce la lengua de señas como natural y originaria de las personas sordas. Esto lo puse entre paréntesis, sexualidad en personas con discapacidad, porque depende el año. Yo con primer año no lo toco, pero si este tema quizás se toca con años más altos, tercero, cuarto y quinto, también es muy interesante. Y la afectividad en las personas sordas o sordociegas, que muchas veces la falta de comunicación hace que ellos tengan una carencia de diálogo, carencia de afecto, no siempre, ¿no? Y el tema, esto es lo que es ESI, y el tema TICS, por ejemplo, cuando hacen ellos una campaña de concientización, el fin del proyecto se divide en dos. La creación de una campaña de concientización de la condición, a mí no me gusta hablar de discapacidad, prefiero hablar de condición, de la condición que les tocó para el trabajo de investigación, y la charla de Fundasor, como habíamos dicho. La charla de Fundasor se compone por la fundadora, la persona sorda, fundadora, la fundadora oyente y la intérprete de lengua de señas. Y acá, si tienen un minutito, me gustaría pasarles esto para que vean. Esto lo hizo primer año, esta campaña. Bueno, en este caso fue en inglés, pero también la podían hacer en español. Bueno, les agradezco. Me faltaba decir el tema ESI y TICS. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Yo quería felicitar a todos. Bueno, Natalia, la verdad es que tu trabajo me pareció increíble. Incluso tenía un recuerdo ahí ya de hace muchísimos años, cuando yo tuve que estudiar una materia llamada Comunicación y Crítica en la facultad, que veíamos a Saussure, que me resultaba súper difícil de entender los conceptos. Recuerdo que vi un documental sobre
trillizas que nacieron, bueno, nacieron bien, pero tuvieron esta condición, las tres, y en diferentes grados las quedaron ciegas y sordas, y me ayudó muchísimo a entender los conceptos, ¿no? Porque yo daba por hecho, ¿no? que la información entraba por los sentidos, pero bueno, ¿qué pasa y cómo construye la comunicación una persona que no tiene estos sentidos que nosotros por ahí, como los tenemos y tan naturalizados, no nos damos cuenta? Y me pareció una manera espectacular de abordar la discapacidad, la comunicación y por ahí cosas muy complejas. Y nada, la verdad, súper creativo, quería felicitarte. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que es un proyecto que empieza en marzo y termina a fines de octubre, noviembre, y cada año descubro algo nuevo y cada año le agrego algo al proyecto, porque los mismos chicos van proponiendo. Sí. Ay, ¿Consulta, ¿interactúan con personas sordociegas? ¿Cómo? Ay, no te escucho. ¿Se interactúan con personas sordociegas? No, con personas sordociegas no, con la persona de Fundasor que se llama Mariana, que es sorda y viene al colegio y interactúan a través de la lengua de señas. Yo escribí a una red social de una organización de sordociegos, pero no me contestaron. La verdad que sería también muy interesante poder alcanzarlos. Está muy interesante lo que ustedes hacen. Si querés, en algún momento podemos hacer algún proyecto. Dale, pues tengo sordociegos, yo soy guía e intérprete, y no están Perfecto. fuera del sistema. No los puede contemplar la múltiple discapacidad, ni siquiera en la escuela especial. Ay, perdón, pero se te corta, no. La mayoría están fuera del sistema, ni siquiera las escuelas especiales tienen cómo trabajar con ellos. La mitad no manejan Mira, claro. ningún tipo de comunicación ni estructura en el lenguaje. Lo que pasa es que la mayoría son dependientes, dependen de un intérprete. Se cortó, me parece. Sí, qué Sí, lástima. Julio tiene baja señal, por Ok. eso lo escuchamos cortado. Julio, te escuchamos muy cortado. Si querés, puedes apagar la cámara. A ver. Sí. Estoy en misión al borde de la selva misionera. Ahí sí, ahí Julio recuperaste. Ahí. Sería interesante compartir con Natalia algunos casos y poderle presentarlo a los chicos alguna vez cuando se viaje Sí. con algún sordociega. ¿Puedo contactarme con vos a través de la página o podés dejar un mail o un celular? Así podemos seguir por privado. Lo que yo te preguntaba era si la mayoría de los sordos ciegos son dependientes de un intérprete. Hay una gran diferencia entre los sordos que quedaron ciegos y los ciegos que quedaron sordos. Okay. ¿Sí? Y si dejaban sistemas alternativos de comunicación o tuvieron que aprenderlos de cero. Sobre todo la gran causa de sordoceguera es la diabetes. La mayoría de sordos que va quedando ciegos por la diabetes. Claro. Y lo que pasa es que después también hay diferentes grados de sordera y ceguera. No todos son dependientes, ¿no? No todos. Pero claro. Es interesante. Si podés dejar un mail o un celular, así podemos contactarnos por privado. Dale. Te agradezco mucho. Los invito a todos a que dejen en el chat sus contactos, sus redes o sus páginas web que puedan encontrar más información sobre lo que acaban de contar. También, si necesitan, pueden escribir al mail interfaces que yo los pongo en contacto en el caso de que no lleguen a copiarlo o que más adelante se acuerden de algo que surgió en esta comisión o en otra que les interesaría tener más información o estar en contacto. Esta es una gran oportunidad de formar redes. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta sobre los trabajos? ¿Alguien más quiere agregar algo sobre lo que expuso? Federico, que te cortamos ahí el final. Estás muteado, Federico. No, porque en realidad yo como que ya venía manejando los tiempos, decía, bueno, pero no, básicamente el cierre era eso, que está interesante ver cómo los estudiantes a partir de estos marcos que se van generando alrededor del proyecto pueden empezar a construir propias historias y empezar también a darse sus propias voces. Nosotros durante el desarrollo del seminario
Fue interesante como inclusive estudiantes empiezan a reconocerse dentro de dentro de estas minorías, y cómo empiezan a interpelar los textos, pero desde lo propio y de la necesidad propia de poder comunicar y comunicarse en sí, comunicar sus propios aspectos, sus propias realidades, básicamente un poco es eso. Bien, muchas gracias. A mí me resulta súper interesante, bueno, justamente el nombre de la comisión, ¿no? Creatividad en el aula, todas las maneras que encuentran, ¿no? Para vencer estos obstáculos y para ser creativos y atraer la atención de los alumnos y poder, digamos, compartir, o sea, a presentar este nuevo, digamos, conocimiento de forma creativa, ¿no? Que eso creo que tiene como un peso muy importante para poder captar la atención, ¿no? Que hoy es tan difícil de los chicos, que un poco lo decía Carolina, ¿no? Que busca todo el tiempo que la institución se adecue a ellos y, ¿no? Que siendo tan difícil. Y también me resultó muy interesante esto de llevar la educación física a la parte digital, ¿no? O sea, parece que uno lo cuenta y hacerlo a través de las redes, un profesorado de educación física es como increíble y sin embargo está funcionando muy bien. Lo he escuchado también incluso en otras comisiones y también lo están haciendo con, digamos, la provincia más austral de la Argentina, o sea, una distancia enorme y la verdad es que me parece increíble el trabajo, así que no tengo más que felicitarlos a todos que desde su lugar están haciendo trabajos increíbles. Bueno, si no hay preguntas o quieren agregar nada más, Carolina, creo que conectaste la cámara. Por mi parte, no tengo más que agradecerles por haber formado parte de la comisión. Los invito a que participen de las siguientes comisiones que vamos a tener a lo largo del día de hoy y del viernes. Y en el caso de que no tengan tiempo o quieran hacerlo o rever alguna comisión, lo pueden hacer entrando a nuestra página de YouTube, que acá en el chat está compartida toda la información para que lo puedan rever y compartir también con sus colegas. Así que les agradezco mucho a todos por haber formado parte de Interfaces este año. Gracias, Adrián, también por tu trabajo. Gracias a ustedes. Gracias a Chao, ustedes gracias. también por la convocatoria. Muy interesante. Sí. Gracias a todos. Sí, gracias por el espacio.